Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés, publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Hoy les vamos a platicar sobre transposones. Nuestro ponente, el doctorante Sixtos, es biólogo titulado con mención honorífica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su proyecto de tesis de licenciatura en el Laboratorio de Genética y Señalización Bacteriana, perteneciente al Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, bajo la tutela del doctor David Zamorano. En dicho proyecto implementó y optimizó la herramienta de ingeniería genética CRISPR Interference en la bacteria patógena Vibrio parahemolyticus, con el objetivo de describir umbrales de regulación en una cascada jerárquica de regulación genética involucrada en controlar la formación de biopelículas en esta bacteria. Es coautor de un artículo científico publicado en mayo del 2023 en la revista American Society for Microbiology sobre la investigación del proyecto de laboratorio del Dr. David Zamorano, que consiste en describir la regulación de una fosfodiesterasa gatillo involucrada en la señalización intracelular de ácido diguanosil monofosfato cíclico en Vibrio parahemolyticus. Actualmente se encuentra realizando su proyecto de doctorado, que consiste en describir genética y funcionalmente un sistema CRISPR-Cas asociado a un transposón que es el presunto responsable de movilizar una isla de patogenicidad y propagar factores de virulencia en poblaciones de bacterias ambientales. Ha participado como escritor en el portal de divulgación científica Open Lab Noticias, escribiendo notas sobre temas como la resistencia bacteriana a antibióticos, la herramienta de ingeniería genética CRISPR-Cas9 y la leucemia mieloide aguda. Finalmente, durante la pandemia, impartió un curso independiente a colegas biólogos de la Facultad de Ciencias titulado Fisiología Molecular y Virulencia Bacteriana. Bienvenido, doctorante Sixtos. Puede comenzar cuando guste. Muchas gracias. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ¿Me escuchan bien? Sí, también. Vale, muchas gracias. Entonces, primero que nada, me gustaría agradecerle profundamente a mis amigas y a mis amigos de Ciencia Bio por permitirme una vez más tener este tipo de espacios. Quiero agradecerle también a todas las personas que se están tomando el tiempo de ver este video. Yo sé que ya todos están saboreando las vacaciones y que de hecho es un jueves con sabor a viernes, así que pues les agradezco mucho, ¿no? Que se tomen el tiempo de estar aquí. Como se mencionó al inicio, yo estoy haciendo mi doctorado, estoy en el laboratorio del doctor David Zamorano, y en su laboratorio nosotros estamos utilizando estos sistemas de los cuales les voy a platicar hoy, y también los estamos utilizando como herramientas de ingeniería genética. Entonces voy a tener el gusto y la oportunidad de platicarles desde dos perspectivas, ¿no? Desde mis dos experiencias ya profesionales, desde el estudio de la genética de estos sistemas, así como su uso como herramientas de ingeniería genética. Bueno, entonces ya dando inicio a la presentación, yo les voy a hablar acerca de los transposones asociados a CRISPR, así como sobre su biología y las aplicaciones en ingeniería genética. Antes de comenzar, y a manera de introducción, como probablemente ustedes ya lo saben, los genomas bacterianos se encuentran en un estado de flujo constante de información genética. Es decir, las bacterias todo el tiempo están adquiriendo genes nuevos, particularmente gracias a la adquisición de transposones, de bacteriófagos, de plásmidos conjugativos, así como la adquisición e incorporación de DNA heterólogo. Todos estos elementos van a favorecer la diversidad genética en las distintas poblaciones bacterianas, ¿sí? Ahora, el mecanismo a través del cual las bacterias, los procariontes en general, pueden adquirir todos estos elementos genéticos móviles es a partir de la transferencia horizontal de genes. La transferencia horizontal de genes consiste en la capacidad que tienen los procariontes de compartirse genes entre ellos,
digamos, rompiendo o superando la barrera de la especie. Es decir, que bacterias filogenéticamente distantes pueden transmitir genes a otras bacterias, ¿no? A otros procariotas. Y la transferencia horizontal de genes se puede llevar a cabo a través de distintas estrategias. Por mencionar unos ejemplos, puede ser uno a través de la transformación, que es cuando una bacteria competente adquiere material genético que se encuentra en el ambiente exterior, y posteriormente lo moviliza al interior de la célula y lo integra en su genoma. También puede ocurrir gracias a la transducción que se da a partir de la infección por fagos. Aquí lo que ocurre es que cuando un bacteriófago trata de infectar una bacteria, este inyecta su material genético. Pero muchas veces este material genético del fago no solamente, en este material genético no solamente están los genes del fago, sino también pueden encontrarse genes de bacterias previamente infectadas. Asimismo, también se puede suscitar la transferencia horizontal mediante la conjugación. La conjugación ocurre cuando una célula donante transfiere material genético a una célula receptora a través de una estructura tubular llamada pilisexual. Aquí, como ustedes pueden ver en esta caricatura, la conjugación depende totalmente del contacto célula a célula. ¿Sí? Y también se ha visto particularmente en las bacterias gram negativas, la transferencia horizontal se puede suscitar también gracias a la secreción de vesículas de membrana externa. Aquí lo que ustedes están viendo es una bacteria que está produciendo una serie de vesículas de membrana externa, las cuales en su interior albergan DNA, no, albergan material genético, albergan genes. Estas vesículas de membrana externa migran en el ambiente y posteriormente se pueden fusionar con la membrana de otra bacteria y finalmente liberar, digamos, este cargamento genético que se encuentra al interior de la vesícula hacia el interior de la célula bacteriana, ¿no? Entonces, estas son algunas de las estrategias que las bacterias utilizan para intercambiarse genes entre ellas, ¿no? De tal forma que son bastante promiscuas, ¿no? Desde el punto de vista genético. Ahora bien, no obstante lo anterior, si bien la transferencia horizontal de genes es bastante bondadosa, los procariontes tienen que hacer un balance al momento de decidir si permiten o no la adquisición y posterior integración de un elemento genético móvil en su genoma. Pues esto puede tener tanto ventajas como desventajas. Por mencionar algunos ejemplos muy puntuales, algunas ventajas de adquirir un elemento genético móvil pueden ser, pues, que esta bacteria puede dotarse de rutas metabólicas alternas, puede adquirir resistencia a metales pesados y o antibióticos, así como obtener factores de virulencia o bien cualquier otro conjunto de genes que puedan mejorar su capacidad adaptativa del ambiente en el que se encuentran. Aquí yo les pongo factores de virulencia, pero pueden ser genes de, por ejemplo, factores de nodulación o genes que permitan la simbiosis con algún otro organismo. Sin embargo, también los procariontes tienen que considerar seriamente el destruir un elemento genético móvil. ¿Por qué? Porque tener un elemento genético móvil implica el parasitismo genético. Es decir, una bacteria cuando adquiere un plásmido, un transposón, un fago, lo que sea, y lo mantiene en su genoma, no nada más tiene que la bacteria proteger, mantener y replicar su genoma propio, sino también el del elemento genético móvil. La bacteria no nada más tiene que transcribir y traducir sus propios genes, sino también los de este elemento genético parásito. Entonces, esto puede ser bastante desventajoso, sobre todo en ambientes en los que haya limitantes de recursos, ¿no? Además, tomando en cuenta que algunos elementos genéticos móviles, como pueden ser los integrones, los transposones y algunos fagos, que estos se integran de forma aleatoria en el genoma, pueden provocar la disrupción de genes importantes. Es decir, como estos elementos literalmente pueden caer en cualquier sitio dentro de todo el genoma, también pueden caer dentro de genes, ¿no? Al interior de genes. Y en casos ya muy extremos, pueden provocar la disrupción de genes esenciales y posteriormente ocasionar la muerte celular de las bacterias, ¿no? Entonces, es una decisión bastante difícil, ¿no? Es una decisión importante que hay que tomar. ¿Me quedo este elemento genético móvil? ¿Qué ventajas me da? No me lo quedo, pues, ¿qué desventajas tiene, no? O sea, ¿tengo los recursos suficientes para mantenerlo o no? Si no, lo destruyo. Ahora bien,
Eh, Tomando en cuenta que en ciertas ocasiones las bacterias, los procariotas en general, tienen que destruir a los elementos genéticos móviles, estas han desarrollado una plétora de factores, de sistemas que permiten destruirlos, ¿no? Protegerlas de los elementos genéticos móviles. Por mencionar un dato muy puntual, al día de hoy se han descrito más de 50 sistemas inmunológicos de bacterias distintos, ¿no? Más de 50 al día de hoy. Sin embargo, para propósitos de esta presentación, yo solamente les voy a hablar de uno, que es el sistema CRISPR-Cas. El sistema CRISPR-Cas es un sistema de inmunidad adaptativa de procariontes que permite suprimir la integración y la posterior propagación de los elementos genéticos móviles. Es un sistema súper interesante porque literalmente se basa en la capacidad que tienen las bacterias, los procariontes, de recordar eventos de infección. Los sistemas CRISPR-Cas se ha visto que son codificados aproximadamente por el 40% de los genomas de las bacterias y el 80% de los genomas de las arqueas. Y estos sistemas, digamos, su actividad está dividida en distintas etapas, como puede ser la adaptación, la biogénesis o maduración de los RNAs CRISPR y finalmente la interferencia, ¿no? Lo cual voy a explicar rápidamente. Entonces, aquí en esta caricatura, ustedes están viendo la representación de una célula procarionte, la cual, si ustedes se dan cuenta, está siendo infectada por un bacteriófago. Entonces, aquí lo que ocurre es que este bacteriófago inyecta su material genético viral, pero un complejo de vigilancia, un complejo centinela formado por las proteínas Cas1 y Cas2, reconoce la entrada del material genético de este fago y literalmente lo que hace es lo toma y corta un pedazo, ¿no? O sea, corta un pedacito de todo ese genoma de fago que se está movilizando al interior de la célula. ¿Y qué es lo que hace con este fragmento que acaba de cortar? Pues la bacteria literalmente se lo queda, lo integra en su cromosoma. Pero no lo integra en cualquier sitio de todo el cromosoma de la bacteria, sino que lo integra específicamente en una región genética llamada como matriz CRISPR o bien arreglo de CRISPR, que es este que ustedes están viendo aquí. La matriz CRISPR consta de una serie de secuencias palindrómicas repetidas, aquí mostradas en colorcito oscuro, las cuales están a su vez interespaciadas entre sí por secuencias espaciadoras, aquí mostradas en colores, que provienen de elementos genéticos móviles que han infectado a la bacteria a lo largo de su vida. De hecho, siguiendo el código de color, aquí el complejo de adaptación agarra este fragmento rojo del DNA del fago y a continuación lo integra, ¿no? Y la matriz CRISPR ya tiene ese fragmento rojo para acordarse de ese bacteriófago. Muy bien. A continuación, lo que ocurre es que la matriz CRISPR se transcribe y va a dar lugar a un RNA largo que tiene que ser procesado por una proteína con actividad de RNAsa específica, la cual lo que va a hacer es escindir a los RNAs para poder separarlos los unos de los otros y dar lugar a RNAs CRISPR individuales. Entonces, aquí ustedes lo pueden ver. Antes aquí estaban todos pegaditos, todos juntos, pero aquí ya fueron madurados, fueron procesados y ya están separados. Una vez que se da este proceso de maduración, lo que ocurre es que un complejo de proteínas Cas de interferencia se asocia con estos RNAs guía de forma independiente y lo que hacen es patrullar el genoma, como si fueran patrullas, ¿no? Patrullas individuales. Y lo que ocurre a continuación es que en caso de que un complejo de interferencia identifique material genético de un fago, gracias a la complementariedad que existe entre la secuencia de la RNA guía y la secuencia blanco de este fago, el complejo de interferencia lo que va a hacer es destruir, va a ir a cortar el material genético del fago y lo va a degradar, ¿no? Y así va a poder suprimir la infección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es un sistema literalmente, repito, que se basa en la capacidad de las bacterias de memorizar las infecciones a lo largo de su vida. Lo podemos ver, por ejemplo, algo análogo al complejo mayor de histocompatibilidad que tenemos, por ejemplo, los humanos, los mamíferos, en nuestras células B, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, entonces, yo lo que les acabo de mencionar hace un momento es que
Pues los elementos genéticos móviles todo el tiempo están tratando de infectar a las bacterias. Y las bacterias a su vez necesitan sistemas que las defiendan de estos elementos genéticos móviles. Pero los elementos genéticos móviles tienen que generar estrategias para evadir la inmunidad. Y los sistemas inmunológicos ahora tienen que generar nuevas estrategias para no ser subvertidos. O sea, si se dan cuenta, es un vaivén, ¿no? Entre elementos genéticos móviles contra sistemas inmunes y viceversa. De hecho, la evolución que existe entre estos sistemas es una evolución paralela, pero antagónica. Ahora, aquí algo súper importante. Recientemente ha surgido un cambio de paradigma y se ha hecho una pregunta muy importante e interesante, la cual ¿es posible superar la enemistad para favorecer la cooperación entre la maquinaria de estos sistemas? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿es posible que dos sistemas que literalmente están hechos para combatirse entre sí puedan tener un pacto de suspensión de hostilidades y ayudarse entre sí? Es una pregunta sumamente importante, ¿no? Desde el punto de vista biológico y evolutivo. Pues, para no hacerles el cuento largo, el día de hoy yo les voy a platicar acerca de una alianza funcional que existe entre la maquinaria molecular de CRISPR-Cas y la maquinaria de un elemento genético móvil, particularmente un transposón. Sin embargo, antes de poder platicarles acerca de esta alianza, primero les voy a platicar cómo funciona el transposón, digamos, solito. Ya les platiqué un poco acerca de cómo funciona el sistema CRISPR-Cas de forma individual. Ahora vamos a platicar rápidamente acerca de este transposón. El transposón estelar de esta noche es el transposón TN7. El transposón TN7 es un elemento genético móvil representativo de procariontes que es bastante interesante porque cuenta con múltiples factores de direccionamiento. En esta caricatura, ustedes están viendo la arquitectura genética del TN7, ampliamente estudiado particularmente en Escherichia coli. Y ustedes pueden observar que este transposón está delimitado por secuencias derecha e izquierda específicas de este transposón, ¿no? O sea, son literalmente secuencias que consisten en la demarcación del transposón. Al interior de este se encuentran un conjunto de genes que van a dar lugar a una transposasa heteromérica como es TNCA B y C, o sea, una transposasa conformada por múltiples proteínas. Básicamente, para aquellos que no saben muy bien qué son los transposones o bien qué son las transposasas son recombinasas especializadas. Lo que hacen las transposasas es reconocer las secuencias que delimitan al transposón como si fueran los manubrios de una bicicleta, ¿sí? Reconocen los extremos del transposón para posteriormente quitarlo de un sitio y movilizarlo a otro, ¿vale? Ok, ahora, este transposón resulta que el TN7 de coli cuenta con dos factores de direccionamiento mutuamente excluyentes, como son TNCD y TNCE. Ahora, del lado izquierdo de esta caricatura, del lado izquierdo de sus pantallas, les estoy mostrando cómo funciona TNCD. Lo que hace TNCD es dirigir la transposición en contra del cromosoma de las bacterias. ¿Cómo es que lo hace? Hagan de cuenta que TNCD es una proteína de unión ADN que lo que hace es reconocer una secuencia específica dentro de todo el genoma. Esa secuencia específica es la región terminal del gen GLMS, ¿no? Una secuencia, digamos, que se encuentra aquí. GLMS es un gen esencial que está involucrado en el metabolismo de la N-acetilglucosamina. Todos los procariontes lo tienen, ¿no? O sea, es un gen súper importante para los procariontes. Entonces, una vez que TNCD reconoce el cromosoma bacteriano a partir de reconocer la secuencia terminal del gen GLMS, lo que va a hacer es reclutar a la transposasa de tipo TN7 para suscitar la transposición a un ladito, ¿sí? A un ladito. De hecho, ustedes aquí lo pueden ver aquí. O sea, el transposón se integra justo a un lado de este gen. No cae en medio, cae a un ladito. Ahora bien, por otro lado, el otro factor de direccionamiento que les quiero platicar, TNCE, no reconoce el cromosoma, no dirige la transposición hacia el cromosoma. Lo que hace es dirigir la transposición en contra de plásmidos conjugativos, a partir de reconocer estructuras asociadas a la replicación de plásmidos, como puede ser los fragmentos de Okazaki, ¿no?
Entonces, este transposón en contra de los plásmidos sí cae, sí se inserta de forma aleatoria, ¿no? En cualquier sitio del plásmido. Y esto es bastante útil para este transposón porque una vez que se inserta en un plásmido, el plásmido se puede conjugar, ¿no? O sea, se puede movilizar por transferencia horizontal y de esta forma la bacteria, el transposón brincar de una bacteria a otra y a otra y a otra, ¿no? Y así diseminarse. Muy bien. Entonces, una vez que ya nos quedó claro cómo es que funciona este transposón, ahora sí pongan mucha atención porque ya viene lo mero bueno, ¿no? Lo más importante de esta presentación. Resulta que en un análisis bioinformático publicado en 2017, un investigador estadounidense llamado Joseph Peters, que ha sido de verdad un pionero en el estudio de la genética de los transposones de tipo TN7, se dio cuenta que había unos transposones muy parecidos al TN7, de la misma familia de transposones, pero que curiosamente tenían sistemas CRISPR-Cas en su interior. Entonces, aquí ustedes los pueden ver. Aquí yo les estoy mostrando dos ejemplos. Un Cas o un transposón asociado a CRISPR, por sus siglas en inglés, 1F y de 5K. Entonces, cuando Joseph Peters se puso a estudiar la arquitectura genética de estos sistemas, se dio cuenta que tanto el TN7 como el sistema CRISPR-Cas estaban incompletos. Pongamos nuestra atención en esta primera caricatura, ¿no? La del 1F. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el extremo derecho del transposón están estos tres genes TNC A, B y C, que ya platicamos hace un momento. Pero como que falta algo, ¿no? Como que faltan los dos factores de direccionamiento, TNCD y TNC, que les acabo de platicar. Pues algo que le llamó mucho la atención a Joseph Peters, además de que no estaba los dos factores de direccionamiento, es que este operón de genes TNS estaba frente a frente con un operón de un sistema CRISPR-Cas. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí está la matriz CRISPR y aquí están los genes Cas. Como son un gen que es la fusión de Cas8 y 5, o sea, son dos genes fusionados, así como la K7 y K6. Y algo que le llamó todavía más la atención es que dentro del mismo operón de genes Cas hay otro gen que se llama TNIQ. Y resulta ser que TNIQ, de hecho, es un homólogo del factor de direccionamiento TNSD. Y algo bastante similar encontró en este otro sistema, en el de 5K, que es un sistema TN7 incompleto y que además estaba en asociación con un sistema CRISPR-Cas, ¿no? En este caso es la Cas12. Al principio, les menciono, se pensaba que estos sistemas lo que hacían era, como otros transposones, movilizar genes. Yo les platiqué al principio que los elementos genéticos móviles, como los transposones, pueden movilizar genes importantes. Genes de resistencia a antibióticos, genes de resistencia a metales pesados y, ¿por qué no?, genes de resistencia a fagos. Pues resulta que esa primera idea estaba equivocada. Resulta que en estos sistemas, en los transposones asociados a CRISPR, el sistema CRISPR-Cas actúa como factor de direccionamiento. Es decir, el sistema CRISPR-Cas es el que le dice al transposón hacia dónde tiene que dirigir su transposición. O sea, escuchen de verdad, analicen nada más lo que les estoy diciendo. Es un cambio total de paradigma. Esto les va a quedar mucho más claro revisando esta caricatura, esta figura de aquí. Aquí en esta caricatura les estoy mostrando los mismos dos sistemas Cas que les acabo de platicar, pero en vez de ver su arquitectura genética, estamos viendo el complejo del transpososoma, ¿no? Así se le llama. Entonces, como cualquier sistema CRISPR-Cas, aquí ustedes están viendo que los genes Cas que mencioné hace un momento forman un complejo cascade, que es este de aquí. O sea, son un montón de proteínas Cas que actúan en complejo. Cascade por sus siglas en inglés, por complejo para la defensa antiviral asociado a CRISPR. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Resulta que este complejo Cascade reconoce una secuencia blanco dentro de todo el genoma, gracias a la complementariedad que existe entre su RNA guía y la secuencia blanco. Recordemos que la guía es la que le indica a este complejo dónde se tiene que situar. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Pues resulta que este complejo Cascade, este sistema CRISPR-Cas, no degrada, no corta ni destruye este material genético, sino que a continuación recluta
a TNIQ, quien a su vez va a reclutar a la transposasa de tipo TN7 para suscitar la transposición dirigida, específica y dependiente de RNA guía. Es decir, es un transposón que se puede programar. Lo mismo con esta caricatura de acá, con el sistema 5K. La Cas12, que es una proteína única, a diferencia del complejo Cascade, la Cas12 es una proteína única multidominio, similar a la Cas9. Reconoce una secuencia dentro de todo el genoma y una vez que reconoce su blanco, gracias a que ha sido dirigida por la RNA guía, esta Cas12 no degrada el DNA, sino que en interacción con TNIQ recluta a la transposasa de tipo TN7 y suscita la transposición río abajo de la secuencia que fue reconocida, ¿no? O sea, vean de verdad nada más qué hermosura. Esto que ustedes están viendo no fue desarrollado por un laboratorio, no fue construido por algún científico loco. O sea, fue desarrollado por la selección natural, por la evolución, por la ecología molecular que existe entre elementos genéticos móviles. Ahora bien, entonces, de verdad esto representa un cambio de paradigma, no nada más para los transposones, sino también para los sistemas CRISPR-Cas. Yo lo que les preguntaba hace un momento es, a ver, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿creen que un sistema o sea, que dos sistemas que literalmente están hechos para combatirse entre sí se ayuden? Pues resulta que sí es posible esa asociación, ¿sí? Y esto está bastante interesante porque este elemento TN7 no solamente cooptó al sistema CRISPR-Cas, sino que también lo neofuncionalizó, en el sentido de que este sistema CRISPR-Cas ya no es competente para la inmunidad, sino que ahora es un factor de direccionamiento que dirige a la transposición. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, no les voy a poder platicar mucho acerca del sistema 5K, pero me voy a detener un poco más para hablarles sobre cómo es que se ha utilizado un sistema Cas de tipo 1F como herramienta de ingeniería genética, ¿vale? Ok, pues resulta que en 2019 Klompe y colaboradores demostraron experimentalmente que es posible llevar a cabo eventos de transposición programables y dirigidos con un RNA guía utilizando la maquinaria CAST de Vibrio cholera en el fondo heterólogo de Escherichia coli. ¿Qué es lo que hicieron? Hagan de cuenta que ellos lo que hicieron fue clonar en un plásmido los genes del sistema CAST del transposón TN6677 de Vibrio cholera. Aquí ustedes lo pueden ver, este es el plásmido, que tiene los genes TNIQ, Cas8, 7, 6, así como TNS, A, B y C. Aquí están. Del transposón los clonaron aquí este plásmido. Y río arriba de este conjunto de genes, que construyeron una matriz CRISPR sintética que ellos pueden reprogramar en condiciones de laboratorio, ¿sí? Una matriz CRISPR que es reconocida por este sistema. Y todo esto lo pusieron bajo el control de un promotor sintético constitutivo, como es el J23119. Y otra cosa que hicieron fue construir un cargamento genético, un cargo genético, ¿no? Sintético, perdón, un cargo sintético. Entonces, ellos lo que hicieron fue clonar un gen de resistencia a cloranfenicol sin promotor, que para empezar ni siquiera da resistencia, es DNA ahí metido, ¿no? Bueno, y lo que hicieron fue bordearlos por las secuencias izquierda y derecha de este elemento genético. De tal forma que, mucho ojo con esto que les voy a decir, lo único que se moviliza en este sistema sintético es este cargamento chiquito que está aquí, que tiene un tamaño, de hecho, más o menos de 1000 pares de bases. Lo único que brinca es esto de acá. Pues lo que ellos hicieron fue reprogramar la matriz CRISPR de este sistema con una RNA guía complementario al gen LAC-Z de Escherichia coli. Y ellos demostraron experimentalmente que sí es posible suscitar eventos de transposición específica en contra del gen LAC-Z dentro de esta bacteria, con una alta especificidad y una altísima eficiencia. Y le pusieron a este sistema, no, o sea, lo desarrollaron finalmente ya como una herramienta de ingeniería genética, a la que le pusieron un nombre sototototote, que se los voy a decir y que probablemente me va a llevar más de la mitad del webinar acabar de decirlo. Ahí les va. Es
Sistema de inserción optimizada de elementos transponibles mediante orientación asistida por RNA guía o Integrate, por sus siglas en inglés. ¿Sí? Ahora, entonces, este sistema la verdad es que es bastante novedoso, porque es un sistema que nos permite expandir nuestra caja de herramientas de sistemas CRISPR-Cas para la ingeniería genética. Probablemente la gran mayoría de ustedes conoce el sistema CRISPR-Cas9 como el principal sistema de ingeniería genética de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, para los que todavía no saben cómo funciona este sistema, hagan de cuenta que aquí lo que se utiliza es a una proteína llamada Cas9, la cual, al igual que lo que les acabo de platicar hace un momento, se asocia con una RNA guía y tiene la capacidad de reconocer una secuencia específica dentro de todo un genoma. Y esta proteína, que es una nucleasa, lo que hace es provocar cortes de doble cadena en el DNA. Esto sirve, por ejemplo, para propósitos de edición genética, para modificar genes, ¿no? Ya sea para eliminar genes o para modificarlos, ¿no? O para afectar su marco abierto de lectura, ¿no? Por ejemplo, a partir de suscitar eventos de edición mediante las vías de reparación, por ejemplo, de extremos no homólogos, que va a producir indeles. Los indeles hagan de cuenta que son pequeñas deleciones o pequeñas inserciones, ¿no? O bien, también puede ser a partir de utilizar la vía de reparación basada en homología, a partir del cual nosotros movilizamos un templado para la recombinación y podemos, por ejemplo, intercambiar genes, ¿no? Uno que no funcione por uno que sí funcione, por ejemplo. Ahora, tristemente para todos aquellos fans del sistema CRISPR-Cas9, este sistema fue desarrollado ya por primera vez en 2012 como una herramienta de ingeniería genética. De 2012 a la fecha se ha visto que estos sistemas, el sistema CRISPR-Cas9, posee múltiples desventajas y limitaciones. Por mencionar algunos ejemplos muy puntuales, las más grandes desventajas que tiene este tipo de sistemas es que, sobre todo en los genomas eucarióticos, que son mucho más grandes que los de las bacterias, pueden ocurrir efectos fuera del objetivo. Es decir, nosotros programamos a nuestra Cas9 para que vaya a un blanco, ¿no? A un gen blanco que a nosotros nos interesa estudiar. Pues pueden ocurrir efectos fuera del objetivo en el sentido de que la Cas9 literalmente se equivoque y vaya y se asocie con un gen diferente y lo corte. Entonces, pues esto es bastante negativo, ¿no? Es bastante riesgoso, particularmente en condiciones de bioseguridad. Además de que al ser un sistema que se basa en producir cortes de doble cadena en el DNA, puede provocar de lesiones genómicas grandes, puede provocar inversiones genéticas e incluso, ya en casos muy extremos, cromotripsis. Hagan de cuenta que la cromotripsis es cuando un cromosoma se ha dañado y este empieza a recombinar con otros cromosomas. O sea, literalmente es como una translocaciones intercromosomales, ¿no? Y finalmente va a dar lugar a una célula turbomega aberrante en el que su genoma está así como todo combinado, ¿no? Entonces, pues esto es bastante negativo, ¿no? Sobre todo si tratamos de utilizar este tipo de sistemas para la terapia génica. Ahora, resulta que muchos envidiosos de los transposones, pues ya desde hace varios años habían tratado de combinar la especificidad y la versatilidad de CRISPR-Cas9 con la química de integración pura de los transposones. Cuando diga química de integración pura, me refiero a que los transposones cuando se integran en un genoma no provocan cortes de doble cadena en el DNA, sino que mediante eventos de esterificación y posteriores ataques nucleofílicos hagan de cuenta que se meten al DNA. Imagínense cuando, digo, no sé si ustedes lo han hecho, eh, cuando se meten a la fila, ¿no? Cuando ustedes se meten a una fila, tratan de hacerlo como de forma discreta. Es más, luego hasta nos metemos así como que primero un ladito y ya después metemos el otro. Eso, digamos, desde un punto de vista bastante, pues, burdo y simple, es como se mete un transposón. Mientras que la Cas9, hagan de cuenta que al tratar de meterse a la fila, llega y empuja a todas las personas que estén en la fila, ¿no? Y puede llegar a armar todo un desastre, ¿no? Entonces, en el artículo publicado por Chen y colaboradores en 2019, ellos lo que hicieron fue fusionar a una Cas9 catalíticamente inactiva con la transposasa de un transposón HIMAR. Aquí ustedes pueden verla, ¿no? Entonces,
Algunas perspectivas de este artículo, para empezar, es que pues tuvo una muy baja eficiencia, ¿no? Cuando ustedes hacen este tipo de fusiones, digo, no sé si haya alguien aquí que le haga la ingeniería de proteínas, no me va a dejar mentir. Cuando ustedes tratan de hacer este tipo de construcciones, tienen que probar, por ejemplo, un linker, un enlazador de aminoácidos, donde le queda mejor a la proteína, en el extremo amino o en el carboxilo. Tienen que probar distintos tamaños de linker, ¿no? Desde unos cortitos, medianos, largos. Tienen que probar distintos aminoácidos para linker, es decir, aminoácidos neutros, aminoácidos cargados positivamente, negativamente, ácidos básicos, ¿no? O sea, tienen que estarle jugando con qué tipo de aminoácidos van a utilizar. Y otro problema súper común de estos sistemas es que pueden ocurrir efectos estéricos. El efecto estérico, hagan de cuenta, es cuando literalmente una proteína le estorba a la otra. Como ambas están aquí enlazadas, una literalmente puede estorbar la actividad catalítica de la otra, lo cual puede tener un impacto bastante negativo desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Entonces, o sea, les pongo este ejemplo para mencionar que desde hace ya un tiempo los aficionados de CRISPR-Cas9 pues habían tratado de decir, no, necesitamos un transposón programable, necesitamos un sistema de inserción similar a CRISPR-Cas, ¿no? Pues ya lo tenemos. Entonces, aquí una pregunta interesante que los estimados miembros del público se podrían hacer es, ¿cómo los sistemas CAST, como el Integrate, pueden mejorar nuestra capacidad para editar el genoma? Algo súper ventajoso de estos sistemas es que la principal ventaja de estos sistemas es que se pueden reprogramar, ¿no? Como todos los sistemas CRISPR-Cas, a partir de reprogramar la matriz CRISPR, ¿no? Pero otra cosa bastante benéfica de estos sistemas es que podemos tunear, como si fuera literalmente un suru, podemos tunear el cargamento genético del transposón. Es decir, podemos movilizar genes de resistencia a antibióticos, podemos movilizar genes reporteros, podemos movilizar vías metabólicas, lo que ustedes gusten y manden, lo pueden meter ahí, ¿no? Digo, dependiendo de cuáles sean los objetivos de su proyecto. Y otra ventaja de estos sistemas es que además se pueden multiplexar, es decir, utilizando una matriz CRISPR reprogramada con múltiples espaciadores, un solo plásmido, un solo sistema puede dirigir la transposición en contra de múltiples loci genómicos de forma simultánea e iterativa con una alta especificidad y alta eficiencia, ¿no? Entonces, esto es bastante ventajoso y bastante útil. Ahora, ya casi para terminar la presentación, me quedan solamente 3 diapositivas. Les voy a platicar acerca de algunas estrategias, ¿no? De cómo se han utilizado los sistemas CAST para ingenierar genomas, ¿no? Entonces, los primeros ejemplos que les voy a platicar es cómo se pueden utilizar estos sistemas para provocar la disrupción y la eliminación de genes nativos, ¿no? De una bacteria o del bicho que ustedes quieran. Este ejemplo que les estoy poniendo aquí fue inspirado en el artículo de Zhang y colaboradores del 2020. Ellos lo que hicieron en este artículo fue utilizar un plásmido cuya matriz CRISPR estaba reprogramada con múltiples espaciadores, con 10 secuencias espaciadoras distintas. Y ellos demostraron experimentalmente que este sistema tiene la capacidad de dirigir la transposición en contra de 10 loci genómicos distintos en un solo paso. O sea, con este sistema tenemos la capacidad de hacer edición genética a gran escala, ¿no? O sea, particularmente si a ustedes, por ejemplo, les interesa estudiar pues una variedad de genes. Les voy a platicar algo así súper rapidísimo, ¿no? En el laboratorio del doctor David Zamorano, nosotros usualmente hacíamos eliminaciones de genes mediante plásmidos a partir de doble recombinación homóloga. ¿Saben más o menos cuánto tiempo nos tarda eliminar un gen? Así en total, más o menos 1 semana y media a 2, ¿no? Entonces, en el último artículo que publicamos en el laboratorio, hagan de cuenta que hicimos cepas que tenían hasta 4 genes diferentes eliminados. Pues nos tardamos un montón en hacerlo, porque o sea, solamente podemos hacer eliminaciones de un gen primero, después el segundo, después el tercero y después el cuarto. Entonces, con este nuevo sistema, o sea, podemos hacer modificaciones a escalas mucho más grandes, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo que les voy a platicar
fue inspirado en el artículo de Hu y colaboradores del 2023, a partir del cual se pueden hacer eliminaciones de genes de gran tamaño, ¿no? Imagínense que ustedes están en su laboratorio y dicen, ¿saben qué? Tengo una región genética de varios genes que no los quiero en mi bacteria, los quiero eliminar. ¿Cómo es que puedo hacerlo? Resulta que la idea que proponen estos investigadores, yo lo que les platicaba, un breve paréntesis, es que el cargamento genético se puede tunear. El cargamento genético, ellos lo tunearon con una secuencia de recombinación específica, con la secuencia LOXP. Entonces, que es reconocida por una recombinasa que se llama CRE. Entonces, supongamos que ustedes quieren eliminar todo esto de un genoma. ¿Qué tamaño creen que tenga? ¿Unos 5,000, 6,000, tal vez 10,000 pares de bases? Pues aquí lo que podemos hacer es movilizar un cargamento genético dirigido río arriba o bien a la izquierda del gen número 1. Aquí ustedes lo ven situado. Y también un segundo cargamento genético a la derecha o bien río abajo del gen número 6. Aquí ustedes ya lo ven clonado. En presencia de la recombinasa CRE, lo que hace esta enzima, lo que hace es reconocer las secuencias LOXP, que es una secuencia específica. Superpone estas secuencias LOXP y las recombina. Y todo lo que está en medio se elimina. Literalmente, todo lo que está en medio se elimina por recombinación. Y les deja una cicatriz, que sería algo más o menos así. Esto está bastante bueno, por ejemplo, si a ustedes les interesa producir bacterias o chasis bacterianos, si les interesa producir chasis bacterianos optimizados para la bioproducción. Por ejemplo, en muchos laboratorios lo que se trata de hacer es producir bacterias con genomas mínimos, es decir, producir bacterias cuyo genoma sea lo más pequeño posible. Hacer ese tipo de ediciones suele ser bastante difícil, ¿no? Bastante costoso incluso. Pues con este sistema ustedes lo podrían hacer, ¿no? De una forma bastante específica, versátil y fácil. Ahora bien, a continuación les voy a poner algunos otros ejemplos. Entonces, aquí yo lo que les estoy platicando es cómo se pueden utilizar estos sistemas, como por ejemplo el Integrate, para la inserción de genes heterólogos. En el laboratorio del doctor Zamorano, nosotros particularmente estudiamos la regulación de genes. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es construir fusiones transcripcionales. Una fusión transcripcional es cuando ustedes amplifican mediante PCR un promotor de un gen que a ustedes les interesa estudiar y ese promotor nativo lo clonan en un plásmido para que controle la expresión de un reportero que ustedes deseen. Nosotros utilizamos un reportero bioluminiscente, de tal forma que los cambios en la luminiscencia nos indican a nosotros cómo es que está cambiando la regulación sobre ese promotor. Pues una de las ideas que hemos tenido en nuestro laboratorio y que de hecho pensamos hacer es utilizar este sistema, por ejemplo, para hacer fusiones transcripcionales dentro del cromosoma. O sea, ya no aventarnos toda esta chamba de amplificar por PCR un gen, meterlo después a un plásmido y todo ese tipo de cosas. Sino lo que podemos hacer es modificar el cargamento genético clonando un gen reportero sin promotor y clonándolo aquí, entre el marco abierto de lectura del gen de interés y el promotor nativo. De tal forma que lo que va a ocurrir es que este gen reportero va a desplazar al gen nativo. Y ahora la expresión, la regulación de este promotor que nos interesa estudiar va a controlar la expresión del gen reportero. Aquí yo les estoy poniendo el caso de la proteína verde fluorescente, ¿no? Pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, literalmente, ¿no? Bueno, ahora, otra estrategia interesante que de hecho se ha demostrado experimentalmente del Integrate es que puede movilizar cargamentos genéticos muy grandes. ¿Qué tamaño imaginan ustedes? Pues resulta que este sistema puede movilizar hasta 10,000 pares de bases, de nuevo con alta especificidad y manteniendo una elevada eficiencia. 10,000 pares de bases. Imagínense lo que ustedes pueden hacer con esos 10,000 pares de bases. O sea, ¿qué es lo que pueden clonar?
pueden clonar una vía metabólica completa, ¿no? Entonces, muchas veces también lo que se hace en los laboratorios, sobre todo de bioproducción, es que en ciertas bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, le clonan genes con vías metabólicas, vías biosintéticas de otras bacterias o de hongos, ¿no? Como las levaduras. Esto muchas veces es muy complicado, es muy difícil, porque las vías metabólicas suelen ser bastante grandes, ¿no? Y la verdad es que hacer ese tipo de modificaciones a nivel de cromosomas suele ser bastante complicado. Pues ahora con este tipo de sistemas, ustedes pueden clonar hasta 10,000 pares de bases de forma específica y eficiente en un genoma, por ejemplo, una vía metabólica, y así utilizar este tipo de herramientas para clonar en su bacteria favorita genes de interés, ¿no? Y producir algún metabolito, alcohol, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes deseen. Muy bien. Ya para concluir, este es el último ejemplo que les traigo por esta noche. Fue inspirado particularmente en el artículo de Garza y Campbell, publicado apenas en 2023, de cómo se pueden utilizar estos sistemas para la activación y represión transcripcional. Pues resulta que en este artículo lo que hicieron ellos fue tunear el cargamento genético, clonando un promotor. Y ellos lo que hicieron fue integrar este cargamento genético río arriba de genes que a ellos les interesaba. Y así ellos lo que pudieron lograr fue, digamos, quitar la regulación nativa de este gen de interés y modularla a partir de clonar, a partir de movilizar un cargamento genético con un promotor sintético constitutivo. Aunque en realidad puede ser cualquier otro tipo de promotor, por ejemplo, un promotor inducible por IPTG, un promotor inducible por arabinosa, un promotor inducible por anidotetraciclina, lo que ustedes quieran, ¿no? Y este otro ejemplo que les traigo en realidad fue inspirado en este artículo, pero sobre todo es particularmente para el estudio de bacterias. Una disculpita para las personas que trabajan con eucariontes. Resulta que en las bacterias, como ustedes a lo mejor ya saben, muchos de los genes están codificados en operones. Los operones son conjuntos de genes que están bajo el control de un mismo promotor, los cuales se transcriben juntos y van a dar lugar a un RNA policistrónico. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han tratado de estudiar operones. Nosotros en el laboratorio del doctor David Zamorano sí, y la verdad es que suele ser bastante complicado, porque cuando nosotros tratamos de afectar alguno de los genes, corremos el riesgo de afectar a los demás, ¿sí? Entonces, aquí algo que a mí, por ejemplo, se me ocurrió fue que el cargamento genético, en vez de ser un promotor, fuera un terminador de la transcripción, de tal forma que aquí podríamos nosotros incluso compartimentalizar, ¿no? Los operones. Entonces, aquí lo que ocurrió es que clonamos un terminador para dividir este operón de 6 genes, de tal forma que los únicos genes que se van a transcribir van a ser estos 3. Los últimos 3 ya no se van a poder transcribir. Entonces, esta es una buena idea, por ejemplo, para compartimentalizar cosas, ¿no? Bueno, entonces, este es el último ejemplo que les traía por esta noche. Me gustaría brevemente hacer un comercial. También con mis amigos de Ciencia Bio voy a impartir un curso sobre aplicaciones de CRISPR-Cas. Va a ser después de Semana Santa. Van a ser 5 sesiones, cada una de 2 horas, en las que vamos a hablar de muchos temas. La primera sesión sobre ingeniería genética en general y herramientas clásicas, como los transposones, como sistemas basados en recombinación. En la segunda sesión vamos a hablar mucho de CRISPR-Cas9. En la tercera sesión vamos a hablar de las limitaciones importantes que tiene CRISPR-Cas9, porque tiene de hecho más de las que les acabo de platicar ahorita, y de la expansión de la caja de herramientas basadas en CRISPR-Cas. Pues en realidad existen muchos sistemas adicionales como CRISPR-Cas3, CRISPR-Cas12, CRISPR-Cas13 o el Integrate, ¿no? Como el que les acabo de mostrar. El día 4 voy a hablar sobre cómo ustedes pueden aplicar estos sistemas en su laboratorio, y el día 5 les voy a platicar, vamos a hacer una práctica de diseño de RNAs guía. Vamos también a platicar cómo ustedes pueden validar experimentalmente la edición basada en CRISPR-Cas, además de cómo ustedes pueden adquirir un sistema CRISPR-Cas. Y pues les voy a platicar mis experiencias de muchos de mis errores, porque también esto es importante platicarlo. En el laboratorio del doctor Zamorano ya hemos
implementado 2 sistemas CRISPR-Cas y la verdad es que ha sido muy padre, ha sido muy bonito. Nos hemos equivocado y pues justo, o sea, esto es lo importante, ¿no? Platicar con ustedes sobre nuestros aciertos y nuestras equivocaciones. Entonces, si esto les interesa, pues pueden checar este cursito, ¿no? Ya para ahora sí, ya para concluir, me gustaría agradecerle, por supuesto, a las instituciones a las que pertenezco, a la UNAM, al Centro de Ciencias Genómicas de esta universidad, así como al posgrado en Ciencias Biomédicas. Quiero agradecer también a DEGAPA PAPIT, así como a CONACYT por el financiamiento. Yo todo esto que les acabo de platicar lo aprendí gracias a mi proyecto de doctorado, así que agradezco muchísimo el financiamiento de estas instituciones. Aquí les dejo, digamos, el perfil del CCG del doctor David Zamorano. Si a ustedes les interesa hacer un proyecto de tesis de licenciatura, maestría, ese tipo de cosas, si ustedes buscan este nombre en internet, pues pueden observar, ¿no? Van a poder ver la página del doctor, es este de aquí, quien me está haciendo aquí cuernitos. También aprovecho para hacer un poquito de promoción sobre el último artículo que publicamos en el laboratorio y también promocionar el último webinar que di hace ya poquito más de un año sobre cómo las bacterias utilizan sus sistemas CRISPR-Cas durante eventos de infección. Y eso sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctorante Sixtos. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Siéntense ¿Sí? libres, por favor, de escribirnos aquí en el chat. Estamos activos. Y Elena tiene una pregunta. Dice, ¿este sistema se comporta de esta manera con el transposón TN7 o se ha reportado para otro tipo de transposones? Curiosamente, esta asociación funcional única y exclusivamente se ha visto para transposones similares a TN7. Hay otros elementos genéticos móviles que de hecho sí tienen sistemas CRISPR-Cas, pero curiosamente, yo como les platicaba al principio, esos sistemas CRISPR-Cas que se movilizan son, por ejemplo, para mejorar la aptitud para las bacterias. O, de hecho, también se pueden utilizar entre conflictos de elementos genéticos móviles contra otros elementos genéticos móviles. Es decir, plásmidos que acarrean sistemas CRISPR-Cas pueden antagonizar a otros plásmidos, pero al fin de cuentas sigue siendo la actividad, digamos, de ataque. Solamente en los transposones asociados a CRISPR, como el TN7, se ha visto que la maquinaria que se supone que es la efectora, actúa como factor de direccionamiento, solamente para estos sistemas. Otro caso bastante interesante que se ha visto es que una proteína llamada Cas4 fue cooptada por un bacteriófago y esa proteína Cas4 la utiliza como cápside, ¿no? Como capsómera para su cápside, ¿no? Entonces, o sea, hay varios ejemplos de sistemas CRISPR-Cas en elementos genéticos móviles, pero este es el único que se conoce en el que hay esta cooperación, digamos, tan fuerte, en la que hay esta dependencia funcional tan importante, ¿no? Ok, doctorante, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tanto material genético extra podría incorporarse al genoma de una bacteria sin comprometer su viabilidad? Eso depende mucho, qué buena pregunta, eso depende mucho del elemento genético móvil. Por ejemplo, en nuestro laboratorio nosotros estudiamos a una bacteria que se llama Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus, hagan de cuenta que posee 7 islas de patogenicidad diferentes, todas de distintos tamaños. La más grande mide poco más de 80,000 pares de bases. Y de hecho, dato curioso, esa isla de patogenicidad es el transposón asociado a CRISPR. En otras bacterias, por ejemplo, existen unas cosas que se llaman megaplásmidos. O sea, haz de cuenta un megaplásmido tototototototote, ¿qué te gusta? De 3,000, 500,000 pares de bases. Y las bacterias lo mantienen, ¿no? O sea, las bacterias lo tienen. O sea, podrían ser incluso, podrían ser incluso cromosomas, ¿no? Y las bacterias todavía los mantienen. Entonces, honestamente, yo no sé qué tanto, o sea, qué tan grande tiene que ser un elemento genético para que ya una bacteria diga, ¿sabes qué, mano? O sea, sí ya no te lo aguanto. Particularmente depende sobre todo de lo que contenga. Es decir, si los genes que está movilizando ese elemento genético móvil valen lo suficientemente la pena para mantener el costo, los procariontes se lo quedan, ¿no? Pero pues sí, en algunos casos, o sea, sí hay bacterias mucho más sensibles que otras,
sobre todo, por ejemplo, si son bacterias con genomas mínimos, si se mete un elemento genético móvil, un plásmido, por ejemplo, sobre todo se ha visto en plásmidos, esto provoca que, por ejemplo, la bacteria reduzca su tasa de crecimiento, ¿no? O sea, y empieza a tener problemas metabólicos. O sea, esto, o sea, depende mucho de, ahora sí que de la especie, ¿no? Pues, y del elemento. Ok, muchas gracias. Ismael Portillo pregunta, ¿han probado insertar enhancers? En enhancers, hasta el momento, en los artículos que yo he revisado, no. Como es un sistema que apenas se ha desarrollado, digamos, ya bien como herramienta de ingeniería genética en 2020, yo solamente he visto un artículo, nada más un artículo, en el que lo hayan utilizado en eucariontes, particularmente en células humanas. Lo que hacen en estos artículos, en este artículo en particular, no es, por ejemplo, afectar su expresión o afectar elementos regulatorios, sino que literal es provocar disrupciones al interior de esos genes. Sin embargo, pues sí es algo que tú podrías hacer, ¿no? O sea, ya sea que insertes al transposón dentro del enhancer o que tú clones un enhancer dentro de tu cargamento genético y lo posiciones a un lado de un gen que a ti te interese, ¿no? Pero, como les menciono, las limitantes hasta este momento de artículos no se ha hecho eso. Ok, muchas gracias. Vero Gaitán pregunta, ¿se pueden poner LOXP de diversos sitios genéticos en una sola matriz para poder recombinar más de un elemento? ¿Han Sí, intentado poner sí, reporteros? Ay, perdón. Bueno, si quiere perdón, primero sí, sí. esta y luego la otra. Ah, No te preocupes. sí, en este artículo que les estoy poniendo aquí de Who y colaboradores de 2023, ellos hacen justamente eso. Ellos lo que hacen es movilizan 8 cargamentos genéticos de forma simultánea en el cromosoma 2 de Vibrio natrígens. Hagan de cuenta que los vibrios son bacterias que tienen 2 cromosomas. Un cromosoma grande, en el que usualmente se encuentran los genes esenciales, y un cromosoma pequeño, bueno, pequeño entre comillas, más pequeño que el primero, pues. Y en ese segundo cromosoma usualmente se encuentran genes, por ejemplo, de adaptación al ambiente. En Vibrio parahemolíticos están genes de formación de biofilm, genes de resistencia a antibióticos, genes de sistemas de secreción, ¿no? Por ejemplo. En Vibrio natrígens es el mismo caso. En su segundo cromosoma resulta que hay una serie de genes que son los responsables de favorecer su crecimiento rápido. De hecho, Vibrio natrígens es una de las bacterias con el crecimiento más rápido de todas. Hasta el momento no se tenían bien identificados los genes de crecimiento rápido en esta bacteria. Pues lo que hacen Hu y colaboradores en este artículo es movilizar múltiples cargos con diferentes sitios LOXP en el cromosoma 2 y literalmente lo pulverizan, ¿no? O sea, provocan que se produzcan cromosomas, digamos, de distintos tamaños y distintos formatos, por decirlos así, gracias a los múltiples eventos de recombinación intracromosomal ocurridos por la presencia del LOXP. Entonces, sí es algo que se haya hecho en bacterias para poder fragmentar un cromosoma completo. Ok, muchas gracias, Sixtus. La otra pregunta de Vero Gaitán también es que si han intentado poner reporteros con este sistema CRE para ver la correcta delación. Ah, o sea, usualmente el reportero va en medio, ¿no? Al menos lo que hicieron en este artículo no lo hicieron así. O sea, ellos únicamente lo que hicieron fue meter la secuencia de la LOXP y ya. No movilizaron ningún reportero, al menos para propósitos de este artículo. Ok, gracias. Yael López dice, saludos, muy interesante, tengo un par de dudas. ¿Es posible integrar transposones dirigidos por CRISPR a fagémidos u otros vectores de fagos? ¿Podría ser viable usar un sistema Integrate contra bacterias multidrogoresistentes? Respondiendo a la primera pregunta de clonarlo dentro de fagesmidos, me imagino que sí se puede hacer, hasta el momento no lo han hecho, ¿no? Pero sí podría ser una estrategia a partir de la cual tú a un bacteriófago ingenierado le metas este transposón, ¿no? O sea, podría ser una estrategia, pero hasta el momento eso no se ha hecho. Yo me imagino que puede ser, digo, espero que no sea tan difícil. Yo personalmente no trabajo con fagos, pero al menos por lo que he leído parece que no está tan complicado, ¿no? En el sentido de hacer clonación
de cosas dentro de fagos, ¿no? Perdón, de fagos o fagesmos. La segunda pregunta, perdón, ¿me la podrían repetir? Sí, ¿podría ser viable usar un sistema Integrate contra bacterias multidrogoresistentes? Sí. Depende de qué es lo que quieras hacer, o sea, qué es lo que le quieres hacer a la bacteria, ¿no? Esa es la gran pregunta. Si tú lo que quieres hacer es neutralizar genes de resistencia, sí se podría hacer, movilizando, por ejemplo, un plásmido conjugativo. De hecho, les voy a platicar algo así súper rápido. Esta Jennifer Doudna, la ganadora del Premio Nobel de Química de 2021, creo que es, justamente por el sistema CRISPR-Cas, ya se metió a utilizar los sistemas, este tipo de transposones asociados a CRISPR, para editar el microbioma de distintos organismos. Lo que ella hizo fue clonar algo como lo que yo les mostré aquí, por ejemplo, o sea, un plásmido del Integrate con una matriz programada hacia un sitio en particular. Pues resulta que ese plásmido, que es conjugativo, se estaba pasando entre distintas bacterias de diferentes especies que estaban dentro de esa muestra de microbioma. Solamente las bacterias, no recuerdo bien, creo que querían neutralizar un sistema de secreción, si no mal recuerdo, disculpen mi memoria, creo que querían neutralizar un sistema de secreción. Resulta que las únicas bacterias que tenían el transposón inserto, digamos, eran las bacterias blanco, por decirlo así. Entonces, esto sí lo puedes hacer, por ejemplo, en una mezcla, no sé, de bacterias, algunas multifármaco resistentes y otras no, les movilizas un plásmido conjugativo que se empiece a mover. Y tú, por ejemplo, aquí en la matriz CRISPR clonas una guía complementaria contra un gen de resistencia a neomicina, ¿no? A canamicina, a cloranfenicol, o un gen de resistencia que tú sepas que está en esas bacterias. Y por supuesto que sí, o sea, el sistema claro que sí puede ir y reventarlo y provocar que tu bacteria problema, tu bacteria resistente ahora sea sensible, ¿no? Debido a que el transposón está reventando ese gen. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería la ventaja adaptativa para la bacteria de un sistema CRISPR-MGS? Qué buenísima pregunta. Esa justo es una pregunta bastante buena que estuve pensando. El otro día me había puesto a ver El Señor de los Anillos. No sé si les pasa, que de repente dicen, hazme un momento de descanso, pones una película y de repente dices, oye, ¿y qué pasa si el transposón hace esto, no? Entonces, esa es una pregunta muy buena en la que yo ya había pensado. Eh, en un artículo que leí el año pasado, que todavía estaba como preprint, no sé si ya esté publicado bien, hay una cosa, un área que tiene un apogeo importante que se llama ecología molecular de elementos genéticos móviles. Entonces, ellos lo que se dan cuenta es que las matrices CRISPR de los transposones asociados a CRISPR se pueden adaptar, se pueden actualizar con fragmentos de otros elementos genéticos móviles. Pero esta readaptación de la matriz no la hace el sistema Cas solito, la hace la maquinaria nativa de la bacteria. Me voy a regresar a esta figura. Imagínense todo este paso que yo les acabo de platicar. Esta bacteria supongamos que tiene un sistema CRISPR-Cas que es competente para la defensa contra fagos, ¿no? Y de repente se le mete un transposón asociado a CRISPR. Resulta que la maquinaria de adaptación no nada más puede adaptar la matriz CRISPR, digamos, nativa, sino que también le puede adaptar la matriz CRISPR al transposón asociado a CRISPR. Entonces, esto es una ventaja bastante importante. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que este tipo de transposones se puedan movilizar a una mayor cantidad de elementos genéticos móviles, ¿sí? Te puedes dirigir en contra de otros transposones, te puedes dirigir en contra de otros plásmidos, te puedes dirigir en contra hasta de bacteriófagos y utilizar a esos otros elementos como vehículos, ¿no? O sea, como si te treparas en una combi. Esa podría ser la ventaja adaptativa, que al ser un sistema que se puede reprogramar, tu matriz CRISPR puede dirigirse a múltiples blancos, ¿no? Nuevos que antes no tenías, ¿no? Eso puede ser una ventaja importante. Ok, muchas gracias. Creo que tenemos la última pregunta, que es relacionada a esta última, que dice, ¿se podría adaptar un sistema CRISPR-MGS para el diagnóstico molecular? Sí, seguramente sí. Digo, hasta el momento no se ha probado, pero muchos sistemas CRISPR-Cas ya se han hecho.
Los sistemas CRISPR-Cas que yo conozco que se han adaptado para diagnóstico molecular son Cas9, Cas12 y la Cas13. Lo que hacen estos sistemas es reconocer ácidos nucleicos, reconocer DNA. De hecho, muchas pruebas de este tipo se utilizaron durante la pandemia de la COVID-19. Aquí, digamos, la lógica de esto es que tú tienes una proteína que tiene la capacidad de reconocer algún ácido nucleico. Ese ácido nucleico puede ser, por ejemplo, material genético del virus de la COVID-19, ¿no? SARS-CoV-2, puede ser el virus del VIH, puede ser el virus del ébola, del sarampión o de lo que tú quieras. Estos sistemas particularmente lo que suelen hacer es degradar ¿cómo se llama? Un reportero, ¿no? Una vez que reconocen a su blanco. Y básicamente lo que dicen es, oye, fíjate que aquí está esta cosa que me pediste que buscara, aquí sí está, ¿no? Entonces, aquí básicamente todo depende de cómo lo diseñes y qué es lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad de que el sistema CAST, ¿no? Del CRISPR asociado al transposón, la maquinaria CRISPR-Cas reconozca tu DNA blanco, ¿no? Y a lo mejor si tú lo asocias, por ejemplo, con una sonda, se llaman sondas, yo me equivoqué, se llaman sondas, pues sí te lo pueda reconocer, ¿no? Ok, muchas gracias. Zulema García tiene un comentario que dice, qué buena charla, excelente tema, felicitaciones. Y yo también coincido con ella. Y pues parece que son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias, doctorante Sixtos. La verdad es que estuvo muy, muy interesante y yo en lo personal que apenas me estoy adentrando en este tema, estoy como así. O sea, está sí, increíble. Está raro. Pero está muy padre. Sí, y muchas gracias. De hecho, perdón, si les platico algo muy chistoso que me pasó, hagan de cuenta que el semestre pasado fui al Congreso de Bioquímica y Biología Molecular de Bacterias. Y yo llevé un cartelito sobre este tema y estaba bien chistoso porque cada que se acercaba alguien a ver mi cartel y yo le empezaba a platicar de esto, se me quedaba viendo con una cara de no manches te cae. Y de verdad, todas las personas me dijeron, es que está raro. Y sí, es que sí está bien raro. La verdad es que sí es un sistema que está súper chistoso. Pero está interesante. Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, doctorante Sixtos. Hay muchas solicitaciones aquí en Facebook. Le agradecen que explicó súper bien a pesar de que está tan complicado y que está pues muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. creo que sí, sería todo. Y pues nada más a los que nos están viendo, decirles que el curso de aplicaciones de CRISPR-Cas comienza el 2 de abril y pues va a ser dado por nuestro ponente del día de hoy, el doctorante Sixtos, para que se inscriban. Va a estar muy, muy padre. Y pues van a ser 5 sesiones, 10 horas, y pues los esperamos. Y creo que sí, ya. Sería todo. Muchas gracias, doctorante Sixtos. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a toda la audiencia que nos está viendo. Los esperamos en el próximo webinar de Bioquímica y Biología Molecular.